Hola de nuevo, familia. Prestad muchísima atención porque lo que se ha vivido esta tarde en fiesta no ha sido ni de lejos una simple defensa, ni un comentario aislado, no. Ha sido uno de esos momentos sísmicos donde el plató se ha transformado, literalmente, en un campo de batalla campal, donde cada palabra, cada gesto, cada silencio, ha pesado más que una losa de hormigón. Quedaos conmigo, porque esto empieza como una mera opinión, pero creedme, acaba con una sensación de absoluto desgarro que muchísimos de vosotros no han podido, ni han querido, ignorar. Todo arranca, como siempre, con una aparente calma, un ambiente que parecía, y solo parecía, estar bajo control absoluto, ¿verdad? Pero ya sabéis cómo funciona esto. Ya lo hemos visto 1001 veces en esta bendita televisión que tanto nos da y tanto nos quita. Oye, a veces, tanto nos quita más de lo que nos da. Basta una intervención, una sola chispa, para que todo cambie de golpe, para que el fuego se propague sin control, consumiendo todo a su paso en cuestión de segundos. Y esa intervención, atención, esa chispa incendiaria, llega cuando se empieza a defender con uñas y dientes, con una ferocidad casi primitiva, a Rocío Carrasco, mientras al mismo tiempo se pone el foco, con una puntería letal, directamente sobre Rosa Benito. Pero antes de zambullirnos de lleno en este lodazal emocional, antes de que el aluvión de revelaciones nos arrastre por completo al epicentro de la polémica, necesito un favor vital de todos y cada uno de vosotros, familia. Si os importa lo que ocurre aquí, si valoráis que os traigamos la verdad, la cruda realidad de estos escándalos, pues directamente a vuestras pantallas sin filtros ni tapujos, es el momento de actuar. Suscribíos ya mismo a Teras de Salseo. Ese botón rojo no muerde, y dejadme vuestro comentario. Contadme desde qué rincón del mundo estáis viviendo este escándalo en tiempo real. Y por supuesto, dadle un like gigante, si, como yo, sentís que lo de esta tarde en fiesta ha sido sencillamente, completamente bochornoso. Porque lo que viene ahora, os lo prometo, no es una simple crítica al uso, es una historia que se va tensando, que se va retorciendo, que se va pudriendo, hasta romperse en 1000 pedazos, justo ante nuestros ojos. Es en ese punto, con la tensión ya palpable en el ambiente, donde todo se dirige, con una precisión escalofriante, hacia Rosa Benito, sin escapatoria posible. Son las declaraciones que ella misma hizo el día anterior en De Viernes, se convierten, de la noche a la mañana, en el epicentro de un debate encarnizado, y empiezan a ser cuestionadas, una a una, como si cada palabra fuera una bala buscando su blanco. ¿Por qué no saben esto? ¿Por qué no se lo esperaban? Parece que a algunos no les excitaba nada de esto para un plató, porque es, según ellos, un personaje. Pero no un personaje cualquiera, sino uno que estaba a punto de ser demolido en directo. Se te oía decir, Rosa, que Rocío Carrasco también había dicho barbaridades de su propia familia, de su tío, y la había acusado de un robo. ¿Recordáis? No, y no hay más allá de ser interesados. Esa era la frase que resonaba en el plató. Un misil directo a la línea de flotación de una narrativa que parecía intocable. Pero, y aquí viene el giro dramático, si la primera que habla mal de Amador Moedano, de su propio padre, es la propia Rosa Benito, ¿cómo puede darle cienes, o sea, 1000 razones, a Rocío Carrasco? ¿Cómo puede hacerlo si ella misma es la primera que ha hablado mal de su padre, de su chico, de su exmarido? ¿Qué más no la salía? Lo que hasta hacía unas horas era, supuestamente, su versión de los hechos, su forma de contar lo vivido, pasa a ser analizado con una lupa microscópica en el plató, y no precisamente desde una postura neutral, ni mucho menos. Se empieza a señalar, o con una insistencia preocupante, que sus palabras han sido duras, que han cruzado ciertas líneas rojas que, al parecer, solo algunos pueden cruzar impunemente. La narrativa es que no era el momento ni la forma de decir lo que dijo, un argumento que se repite una y otra vez, como un mantra para deslegitimar su voz. Y es ahí, justo ahí, donde el tono cambia por completo, girando 180 grados en un instante, como si un interruptor se hubiera accionado. Ya no se trata de entender su postura, de darle espacio para su sentir o su versión, sino de ponerla en duda, de sembrar la semilla de la desconfianza en cada una de sus palabras. Algunos colaboradores, con una convicción férrea, insisten en que no se puede juzgar a nadie en determinados aspectos personales, especialmente en temas tan delicados como la maternidad, ¿verdad? Pero, y aquí llega la contradicción que muchos no pueden ignorar. Otros recalcan contradicciones del pasado de la propia Rosa, recordando situaciones en las que, según ellos, también ha hablado en términos poco favorables sobre miembros de la familia.
¿Estáis diciendo que Rosa estaba hablando mal de Rocío Carrasco, que es verdad que la está juzgando como madre, y nadie somos nadie para juzgar a nadie como madre? La hipocresía se sentía en el aire, familia, os lo juro. Pero yo os quiero recordar, y esto es crucial, que una vez muerta Rocío Jurado, Rosa también hablaba bondades de sus tíos, hablaba bondades de la madre, una versión que ahora parece incómoda para algunos. En medio de todo esto, la figura de Rosa Benito queda completamente expuesta, vulnerable, como si todo el foco se hubiera girado, con una perversidad calculada, hacia ella. Sí, y solo hacia ella. El ambiente en el plató se vuelve incómodo, casi irrespirable, porque no es un simple debate de ideas o de versiones, no, es un cuestionamiento directo, frontal, que va subiendo de intensidad segundo a segundo, escalando a niveles de hostilidad que rara vez se ven en televisión abierta. La balanza, ya os lo digo, estaba claramente inclinada, y de una forma muy, muy descarada. Y es justo en ese momento, cuando la balanza se inclina por completo y, de forma definitiva, porque la defensa de Rocío Carrasco se vuelve tan contundente, tan implacable, que para muchos espectadores resulta incluso excesiva, casi imposible de cuestionar dentro del propio plató, como si existiera una barrera invisible que protegiera su relato. A mí me hicieron un feo muy grande cuando la última gala que se hizo en la vida, ellos anduvieron por detrás de mí cuando Rocío estaba mala. Así lo relató el propio Amador Moedano años después, una declaración que resuena con un dolor y una indignación que no se pueden fingir. Me liaron con un Rocío Carrasco y con que la Alba cuenta de la gala. Después, ¿qué estáis haciendo? Había aprovechado una tributante en una de estas notas malas, y esto no es normal. Estas palabras de Amador pintan un cuadro de traición, de oportunismo descarado, no que muchos no han podido digerir. Si es que ya unas interesadas nunca en la vida de la carrera de Rocío, una acusación gravísima que apunta directamente a motivaciones económicas, a agendas ocultas detrás de tanto drama. Una despedida de los escenarios que, lejos de ser un momento de unión, rompió a la familia por varias partes, la desgarró sin piedad, dejando cicatrices que, a día de hoy, siguen abiertas y sangrando. ¿Qué es que la decía quién que estaba produciendo esa gala? Si no salió, soy el otro. La confusión y la sensación de manipulación eran palpables, una atmósfera densa que sigue flotando en el aire. La propia Rocío Carrasco confesó no estar a favor de exprimir los aéreos, o sea, los herederos, o los aires, de su madre, de participar en el proyecto, un asunto que hizo saltar a la cantante en redes sociales, provocando un tsunami de indignación. Tengo que recordar cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en el especial, declaraba otra voz, cargada de resentimiento. Sus palabras fueron, prima, si te crees esto, es que no me conoces. Y la respuesta, cruda y dolorosa, pues no, no te conozco. Una relación rota de hace más de 2 décadas, un abismo insalvable que se ha ido abriendo con el tiempo, aunque en un principio quisieran ingenuamente no escucharlo, no admitirlo, enterrar la verdad bajo un manto de silencio. Cada intervención que seguía a esto iba en la misma línea, implacable, reforzando la postura de Rocío Carrasco, justificando sus decisiones con argumentos que parecían inquebrantables, cerrando filas de una manera tan hermética que dejaba poco, muy poco espacio para el matiz o para la bendita duda. Y claro, y ahí es donde empieza a generarse un rechazo visceral en parte de la audiencia, una sensación de hartazgo que crecía minuto a minuto, porque la sensación, os lo digo yo, no era de un debate abierto y enriquecedor, no. Era la de un bloque impenetrable que protegía una única versión, sin permitir, bajo ningún concepto, que se contrastara con otras vivencias, con otras verdades, por muy dolorosas que fueran. Se recalca constantemente la historia de Rocío Carrasco, su derecho inalienable a contarla, su dolor profundo, su sufrimiento, y se responde a cualquier crítica, por mínima que sea, como si fuera un ataque injustificado, una agresión directa, una afrenta personal, deslegitimando cualquier intento de cuestionamiento. Mientras tanto, cualquier voz que intenta introducir otra perspectiva, otra cara de la moneda, otra verdad, por pequeña que sea, queda prácticamente anulada, silenciada, desdibujada, como si no existiera, como si no tuviera derecho a ser escuchada. Lo notasteis vosotros también, ¿verdad? El ambiente se vuelve extraño, tensó, porque ya no parece una conversación abierta, un intercambio de ideas, sino un discurso ya marcado, preestablecido, con un guión invisible pero férreo. Y es ahí, precisamente ahí, donde muchos de vosotros empezáis a hablar de un momento incómodo,
de una defensa que, lejos de equilibrar la situación, de buscar la paz, termina generando aún más tensión, aún más controversia, dejando una sensación de asfixia emocional que es difícil, muy difícil de ignorar. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se manipula lo que se dice. Recordemos aquel «Qué tiempo tan feliz» con la gran María Teresa Campos. ¿Cuánto hacía de aquello? Por lo menos, ¿cuánto hacía que había sido lo de Rocío? Yo recuerdo que estaba a Rosario, que trabajaba también en «Qué tiempo tan feliz», y entre un panel de teléfono estaba Amador y Rosario, y entre otro panel de teléfono Rocío Carrasco, y en el panel de teléfono Fidel Albiac. Y lo que hemos escuchado de aquella época, y yo recuerdo que en esa época había una cizaña tremenda, una guerra abierta, entre la familia. Entonces, ¿qué sucede a partir de un momento determinado? Que esa es la insustancialidad de la que habla Moedano. Ya había pasado. Exacto, ya había pasado todo, la ruptura estaba consumada, el daño hecho. Entonces, se empiezan a enturbiar aún más las cosas, se enrarece el ambiente con cada nueva declaración, con cada nuevo programa, con cada nueva polémica. Y ya cada una de las personas, cada personaje de esta dolorosa historia, se posiciona, se atrincherada, con una postura muy beligerante, muy agresiva, muy cerrada. Y al final, de fondo, la gran sombra que parece mover todos los hilos, el dinero de los dos, la eterna manzana de la discordia que lo pudre todo, que lo corrompe todo. Familia, a medida que avanza este programa que hemos diseccionado con la precisión de un cirujano, la sensación de incomodidad no solo se mantiene, sino que, os lo juro, crece de manera exponencial. Lejos de rebajar el tono, de buscar un punto de encuentro, el debate se vuelve cada vez más cerrado, más repetitivo, más asfixiante, con un espacio casi inexistente para contrastar lo que se está diciendo. Es como si una mano invisible estuviera apretando las tuercas, silenciando cualquier atisbo de disidencia, de una manera que clama al cielo. ¿No lo sentisteis vosotros también? Se siguen recuperando momentos del pasado, declaraciones antiguas, fragmentos de vídeos que, oh sorpresa, apuntan en una única dirección, siempre la misma, reforzando ese relato oficialista, esa versión monolítica, sin dar prácticamente ningún margen. Y a ni un resquicio, a cuestionarlo. Es una táctica de saturación, de bombardeo constante con una sola verdad, la verdad de los poderosos, la verdad que interesa que se cuente, la que vende y la que legitima una postura que para muchos es ya indefendible. Incluso, y esto es lo más sangrante, cuando se intenta introducir algún matiz, algún pequeño detalle que podría abrir la puerta a otra interpretación, a otra vivencia o recordar otras versiones, rápidamente se desvían con una habilidad pasmosa, se minimizan, se deslegitiman, como si no encajaran en el discurso que se está construyendo con una precisión maquiavélica. Es como si hubiera un filtro invisible en el plató, una especie de censura implícita que solo permite que prospere una única narrativa, la que beneficia a una de las partes. Y claro, es eso, precisamente eso, y en lo que termina generando esa sensación de que algo no cuadra, de que hay un agujero negro en la historia, de que falta equilibrio, de que no se está viendo la historia completa, la verdadera, la que realmente nos importa a todos. Porque cuando todo apunta, con una unanimidad sospechosa, en la misma dirección, el espectador, vosotros y yo, empezamos a preguntarnos, con una legítima indignación, ¿qué se está dejando fuera? ¿Qué nos están ocultando? ¿Qué parte de la verdad nos están negando deliberadamente? ¿No os parece una barbaridad? En medio de todo este huracán mediático, el foco sigue implacablemente sobre Rosa Benito, como si fuera la única culpable, la única que merece ser lapidada en la plaza pública, mientras Rocío Carrasco queda protegida por una defensa que no se rompe en ningún momento, que no cede ni un milímetro. Sé que parece blindada contra cualquier ataque. Es una fortaleza narrativa inexpugnable, construida para resistir cualquier embate, para ahogar cualquier crítica, para silenciar cualquier voz que intente rasgar el velo de la verdad oficial. Y ahí es donde muchos, muchísimos de vosotros habláis de un momento complicado de ver, no tanto por lo que se dice, que ya es bastante, sino por cómo se dice, por la forma en que se manipula la información, y, lo que es aún más grave, por lo que no se permite decir. Es una sensación de impotencia, de ver cómo se cercena el debate, cómo se impone una única voz, y cómo se aplasta cualquier intento de mostrar una realidad más compleja, más humana, más verídica. Se siente la frustración en el aire, familia. Después de todo lo que se ha vivido en el plató, la sensación final es difícil,
muy difícil de ignorar, de borrar de nuestra mente, porque lo que debería haber sido, en un mundo ideal, un debate abierto, plural, enriquecedor, ha terminado dejando a muchos, y me incluyo, con la impresión de que todo estaba demasiado dirigido, demasiado encarriado hacia una única versión, una única verdad que no admite réplica. No se trata solo de lo que se dijo, sino de cómo se dijo, de qué se permitió cuestionar y de qué no, de qué voces fueron amplificadas y cuáles fueron silenciadas sin piedad. Esto es un escándalo, os lo juro, porque mientras Rosa Benito quedaba completamente expuesta, señalada con el dedo inquisidor, cuestionada y juzgada sin piedad por cada una de sus palabras, por cada una de sus acciones, la defensa de Rocío Carrasco se mantenía intacta, sin fisuras, sin apenas oposición real. Es una asimetría brutal, una desigualdad tan flagrante que no se puede pasar por alto, una muestra palpable de cómo funcionan ciertos mecanismos en la televisión, donde no siempre se busca la verdad sino el espectáculo, el drama, la controversia, a cualquier precio. Y eso es precisamente eso lo que ha generado tantas reacciones fuera del programa, en las redes sociales, en los foros, en vuestros comentarios, en cada rincón donde la gente se atreve a hablar con libertad. Esa sensación de desigualdad en el tratamiento y de falta de equilibrio en una historia que, claramente, tiene más de una cara, más de una verdad, más de un sufrimiento. Es inaceptable que en un programa que se autodenomina de debate se ignore tan descaradamente la pluralidad de voces y de experiencias. Y cuando ocurre algo así, familia, el espectador lo nota, lo percibe, lo comenta, lo siente en lo más hondo de su ser, porque al final, más allá de posicionarse a favor de uno u otro, lo que muchos pedimos, lo que exigimos con toda la fuerza de nuestra voz, es escuchar todas las versiones con el mismo espacio, con el mismo tiempo, con el mismo respeto. Queremos la verdad completa, no una verdad parcial y sesgada que solo beneficia a unos pocos. Queremos justicia narrativa, una que honre la complejidad de las vidas y las relaciones. Así que, más antes de que nos despidamos por hoy, antes de que el telón caiga sobre este análisis despiadado, necesito, una vez más, vuestra ayuda incondicional. Si sentís la misma indignación, si compartís esta sensación de desequilibrio y manipulación, si queréis que sigamos desentrañando estas verdades ocultas, no lo dudéis ni un segundo. Corred a suscribiros a Teras de Salseo, porque este canal, recordadlo siempre, lo hacemos entre todos, con vuestras voces, con vuestras opiniones, con vuestra sed insaciable de la verdad. No dejéis que silencien lo que de verdad importa. Os espero en los comentarios y en el próximo vídeo para